A tutti, qui è Filum in diretta per un'intervista ad un altro dei nostri espositori, Carme, che parteciperà alla Fiera del Merletto che si terrà a Roma il 17, 18 e 19 marzo 2023. Innanzitutto, buon pomeriggio Carme e grazie per averci concesso questa splendida occasione. Buon pomeriggio a tutta l'amica italiana e a tutta l'amica di Filum Roma. E non perdiamo tempo, iniziamo subito con la prima domanda. Ok. Com'è nata la passione per i filati? Eh, de muy pequeña hacía muchos trabajos manuales de labores y siempre experimentaba con hilo y me gustaba hacer colecciones de hilo. Mi vida pasó por diferentes etapas y yo me dedicaba a las bibliotecas. Yo soy bibliotecaria hasta que llegado a un punto la pasión por los hilos hizo que me dedicara al hilo. Era una cosa, no sé, para cualquier tipo de trabajo siempre tienes un hilo y una aguja en las manos y entonces bueno, me gustaba experimentar, me gustaba tocarlo y de esta manera, de forma muy, ¿cómo se dice? Bueno, Natural. de una Naturale, forma muy natural, yo istintiva, sì. tenía una cierta habilidad por los hilos y es lo que fui desenvolupando, ¿vale? Más o menos. Es Quindi una, hai assecondato la tua passione. Bueno, soy una loca de los hilos, estoy loca de los hilos, con los hilos. Me gustan mucho las fibras naturales, siempre las experimentaciones con cualquier cosa que se pueda tejer o trabajar para cualquier cosa. Es que hay muchísimos tipos de fibra. Hace 2 meses estuvimos en Grecia y dentro de las ruinas de Micenas, o es igual, o más antiguamente, pues ya habían las agujas, habían hilos, hacían tramas. Es muy interesante, va siempre acompañado con el género humano. Sí, Bene. no sé, es muy intrínseco a mí, es muy intrínseco conmigo. Dietro di te vediamo moltissimi fili. Parlaci un po' della tua attività, come funziona e come vi muovete. Sí. La meva actividad empieza a nivel comercial. No me gusta, no me gusta. No. Empieza hace unos 19 años como un divertimento. Era un divertimento de empezar con un mundo que a mí me interesaba, pero yo me imaginaba que había muchos hilos en el mercado. ¿Qué pasa? Que cuando me metí en el mercado me di cuenta que muchísimos hilos, los que yo conocía antiguos, pues ya no se fabricaban, se había olvidado muchísimo, como si se hubieran roto los engranajes de un tipo de manufactura más antigua, y entonces empecé vendiendo de todo tipo de hilos, alemanes, italianos, franceses, australianos, de todos los sitios. Lo que pasa es que progresivamente los hilos iba notando que subían de precio y bajaban las calidades. Entonces, mi interés fue intentar desenvolupar, crear una productividad yo. Es decir, pedir unos requisitos técnicos a unas empresas determinadas que estuvieran acorde para poderme hacer aquel producto de alta calidad a un precio muy asumible para todo el mundo. Entonces, esto básicamente empezó hace unos 9 años. Me metí y bueno, empecé, digamos, a pedir unas características porque el hilo que se utiliza para un bordado no es el mismo que se utiliza para el merleto, o no es lo mismo que se utiliza para hardanger o para el frivolité, bueno, el chiacchierino que decís en italiano, o para el crochet, para el uncinetto, ¿no? Ahora, en las mercerías normalmente siempre hay hilo,
y lo utilizan para todo, pero no siempre va bien para todo. Entonces, cada actividad manual tiene que tener unos requisitos con el hilo. Entonces, yo me di cuenta de esto y entonces empecé a experimentar con qué torsión, con qué forma, si se tuerce hacia la izquierda, hacia la derecha, porque claro, para el bordado es mejor un hilo que gire a la izquierda. En cambio, para el bolillo es mejor que gire a la derecha. Entonces, todas estas cosas yo me las fui interiorizando, pero a la vez lo iba explicando. Es decir, cada vez que mis clientas venían, lo primero que les hacía, la pregunta que les hacía era, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres hacer con este hilo? Y dependía de lo que ellas quisieran hacer, yo les servía un tipo de hilo u otro. Entonces, claro, el resultado siempre es muy óptimo, ¿vale? Porque si tú ya sabes cómo te responderá aquel hilo, porque el hilo tiene, entre comillas, una vida propia, entonces sabes si tus manos funcionarán sobre el hilo o es el hilo que te mandará a ti. No sé si me explico, Sí, por sí. parte es una relación que tiene que ir siempre acorde el hilo con el trabajo y con las manos de la persona que lo haga. Entonces fluye, el hilo fluye y se desenvolupa el trabajo muy bien hecho. Aparte de que las manos puedan ser mejores o no, pero siempre el resultado es óptimo. Entonces, Naturalmente, empecé con un tipo de hilo que era muy bueno, que es muy bueno, y yo ya sabía que sacando un hilo buenísimo al mercado, el éxito era casi asegurado, porque claro, apostaba alto. Entonces me funcionó muchísimo y aquel que eran estos primeros hilos, que eran en matizado, eran unos hilos matizados, que también era un producto bastante nuevo en aquel momento, y luego pues fui ampliando. ¡Ah! Que se cae. Perdón. No et moguis. Que no se No, mueva. derecho, bravo. No, Te quiero enseñar. no. No. Entonces esto lo que pasó fue que cada vez me di cuenta que en el mercado se pedía un tipo de producto que el mercado comercial normal no lo solucionaba. Es decir, las brodadoras o las bolilleras con el berleto pedían un tipo de hilo y el mercado no les interesaba. Por ejemplo, en Italia se utiliza el lino. El lino es un producto que en Italia había mucha producción de lino y las italianas que se dedicaban a hacer bolillos lo hacían con lino, era su material más propio. ¿Qué pasa? Que con los años las plantaciones de lino se han industrializado muchísimo y se trabaja el lino, pero para el tejido, ¿no? Para los trajes, para las ropas, pero el lino, como más gordito para hacer el merleto, no tenía cabida en el mundo comercial. Entonces, pues bueno, lo último que voy a sacar es una línea de lino, por ejemplo, una línea de lino en 40 colores o en 50 colores, de un grosor extraordinario para hacer pues cantú o para hacer el tipo de bolillo que se hace en Italia. Entonces, nosotros somos una empresa familiar muy pequeña. Yo estoy más que asesora porque en estos momentos lo lleva mi hijo la empresa y posteriormente ahora se va a poner mi hija. Entonces yo ya estoy terminando mi época laboral y entonces estoy más como asesora y sobre todo para mantener las calidades de los productos. Pero te lo iba a decir porque al ser una empresa muy pequeña, me adapto a las necesidades de la gente. Por ejemplo, ahora en la zona de Italia me han pedido un tipo de material muy, muy interesante que lo traeré en Roma, que es un hilo metálico de 6 y de 12 cabos, que es fantástico.
me lo han hecho fantástico. Y bueno, sé que se ha presentado en Milán ahora, ha gustado muchísimo y será, bueno, será un éxito para la gente, sobre todo italiana, que Era utiliza una novità per el, l'Italia. el uncinetto, es para uncinetto. Ok, Entonces, al ser una empresa pequeña y me adapto no necesito tener un marketing, una gestora comercial muy alta, muy grande, entonces me puedo adaptar a las particularidades que necesita la gente. Por ejemplo, puedo hacer bobinas de hilo, puedo hacer conos, puedo vender el hilo a kilos, porque yo lo compro a kilos, pues también se puede vender a kilos. Entonces el producto también sale más económico. certo, Esto también, porque no tiene por qué ser, el producto tiene que ser bueno, pero no tiene por qué ser caro. Eso sí. certo, naturalmente. Bueno, no sé si me enrollo demasiado. No, 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 no te preoccupes. E, allora, continuiamo chiedendoti, tu sai che nella nostra fiera ci sarà il raduno delle merlettaie e dei merlettai, e la domanda che ci viene da farti è: qual è, secondo te, il potenziale delle fiere e dei raduni all'interno delle fiere? Sí, a veure, es diferente en España que en Italia. En España había muchas manifestaciones se llaman trubadas, encuentros de bolilleras que se hacen una vez al año en cada pueblo de España, en muchos pueblos, se hace como una reunión donde las bolilleras enseñan sus trabajos. Traen el cojín a la plaza y hacen los trabajos. Esto empezó en Cataluña hace unos 30 años o 32 años. Fue una de las primeras iniciativas. Salió de Cataluña porque aquí en Cataluña la mayoría de personas que hacían bolillos, que hacían merletos, bueno, que hacían fuselli, es en todos los sitios, no solo en Cataluña, se trabajaba normalmente en la calle, porque en la calle había la luz del día. Entonces las casas no tenían tanta luz y las personas salían fuera a la calle. Entonces, en aquel momento ya era como un punto de reunión en la calle que se encontraban diferentes personas, las niñas, las madres, abuelas, y todas hacían bolillos. Esto daba juego a que se intercambiaran los patrones, las puntillas y que se mantuviera la tradición. Entonces, ya te digo, hace unos 32 años, pues por iniciativa de un señor de esta zona de Mataró, donde estoy, quiso hacer una manifestación con ya muchísimas bolilleras de toda la zona. Esto propició a que la gente viera aquel trabajo y también quisiera apuntarse. Entonces, esto estuvo muy bien porque amplió muchísimo un mercado o una profesión, entre comillas, que se estaba olvidando. Entonces, la zona de Cataluña fue de las primeras. ¿Qué pasa? Actualmente y después de la pandemia, las manifestaciones aquí en Cataluña están muy mal. Están mal porque las personas que hacían los bolillos se han hecho mayores y ya no están entre nosotros y han cerrado muchas escuelas. En cambio, en la zona de Madrid, por ejemplo, la zona del sur de España, están bastante en efervescencia el tema de los encuentros. Es decir, normalmente viene mucha gente, son encuentros, por ejemplo, en Sevilla pues hay como 1000 bolilleras haciendo bolillos durante toda una mañana y claro, ¿qué pasa? Nuestro modelo de negocio estaba muy, digamos, enfocado a las bolilleras, a un tipo de trabajo. Aunque yo tenga hilos para un chineto, para
para aguja o para chaquerino, el mercado te pedía que tú fueras en aquellas manifestaciones a vender el producto, a venderlo. Entonces, claro, ellas, las señoras o señores que se dedican a hacer bolillos, ellas no se movían de su entorno, se quedaban en Málaga, y eras tú de Barcelona que bajabas con el coche y ibas a traerle los productos y aportarle las novedades que tú conocías o sabías o habías hecho o lo que sea. Entonces, claro, esto ha funcionado muchísimo. ¿Qué pasa? Que bueno, yo estoy loca por los hilos y soy una friki que necesito conocer muchas más cosas. Entonces, enseguida yo salí, me gusta mucho viajar, enseguida me fui a Francia a las manifestaciones francesas, me fui a Bélgica, me fui a Alemania, a Brujas, he estado en congresos y siempre iba con todo mi equipo de hilos. ¿Qué pasa? Que los contactos con otros países hacen que tú te des cuenta de que hay otro producto que lo puedes aplicar en tu trabajo o no. Y entonces, estas relaciones que se iban haciendo, digamos, detrás de los hilos, a mí me interesaba muchísimo. Yo me he ido muchas veces al Japón y estoy encantada de ir al Japón, pero yo voy al Japón porque hay unos hilos que me interesan muchísimo. O me iré a Filipinas a buscar una fibra que me interesa. O me iré a Sicilia a conocer a un señor que es magnífico, que hace con unas hierbas y las mezcla con seda, bueno, una hierba que es amarilla, bueno, hace una flor amarilla, y hace unos bolsos que se los ha quedado Gucci y es una maravilla de cosa, pero crea unos hilos o una manera de tejer nueva. Entonces, a mí me interesa muchísimo y siempre me muevo con todo esto. ¿Qué pasa? Que son unas relaciones que vas haciendo que te van enriqueciendo a ti y a la vez también enriquecen a la otra persona que igual aquella persona no se mueve. Porque yo que sé, la persona que está en Sicilia igual no se ha ido a Japón, pero yo le puedo explicar lo que he visto allí y cómo lo hacen allí. Entonces, son unas relaciones que me interesan muchísimo. ¿Qué pasó? Pues que me encanta poder estar en Italia, en las ferias de Italia, porque son las primeras que yo hace unos 5 años empecé por afinidad de idioma, porque claro, si me iba a Alemania no sabía alemán y entonces me era más complicado poderme relacionar. En cambio, con los italianos tenemos muchas afinidades, tanto de cultura como de manera de ser. Entonces, me interesó muchísimo y con unas amigas empezamos en Rimini, bueno, en Belaria, y no he parado y siempre que puedo vengo. Las compañeras de Filum, cuando yo estuve en Bolonia en noviembre, pues me comentaron para venir a Roma y yo enseguida dije que me encantaría venir. Es un problema porque, claro, yo, por ejemplo, tendré que venir con las maletas y en avión y, claro, yo no puedo traer tantos productos, pero sí que vendré y expondré mis productos y la gente pues los conocerá. Y crearemos estas relaciones que nos interesan a todos. Sicuramente sarà così. Allora concludiamo questa intervista facendo l'ultima domanda, che consiste nel chiedervi: parteciperete a Filum Roma 2023? Perché? Perché parteciperé al Filum? Sì. Perquè és una manifestació, Roma és una ciutat impressionante, es bellísima, alhora es un buen momento para anar a Roma. Molta gent que feia el Filum, yo los conocí en Ofida. En el 2018 conocí a un grupo de bolilleras de Roma y ya me sentía atraída y queríamos ir aquel año a Roma.
yo no pude ir por diferentes motivos y en el momento en que me lo plantearon dije, me voy a Roma, me voy a Roma. Entonces, veremos qué pasa. Ayer mismo llamé a mi amiga, a Marta, que es la que me inició en todo la movida esta por Italia. La llamé para decirle que viniera a Roma y al final viene también ella a Roma. Es decir, ella es una enamoradísima de Italia y bueno, compramos el billete ayer para ella y también va a venir a Roma. Es decir, que somos un poquitín de gente que estamos muy conectados con la gente italiana. María Elena Fanfani la conocimos pues hace unos años en Belaria y somos, bueno, somos muy amigas, bueno, amigas muy conocidas, es encantadora. Ella tiene su línea de trabajo, si necesita algo me lo pide, yo se lo pido. Me gusta muchísimo todo el engranaje que se crea con todo esto. Entonces, no sé, conozco a gente de Cantú, conozco a las de Turín, a las de Nápoles, porque fui a la creativa de Nápoles, bueno, hábilmente, que se llama hábilmente, a Nápoles, estuve en Vicenza, en Roma, he estado en Milán. Entonces, hay muchos lazos que me unen a Italia, sinceramente, muchísimos, me encanta. Aparte que cada verano me voy 15 días o 3 semanas a Italia, eso casi seguro. Fai benissimo. Sì. E allora noi siamo onorati di avervi nel nostro team, tra i nostri espositori. Vi ringraziamo moltissimo per questa splendida occasione di questa Sì, intervista e ci vediamo 17, 18 e 19 marzo a perfetto, Roma. E perfetto. grazie Perfetto. mille e a presto. Grazie mille a voi e nos vemos tutto in Roma. Nos vemos. Grazie. Grazie a Ciao. te. Hasta luego. Ciao, ciao.